¿Cómo están? Feliz sábado. Esta ocasión va a ser un poco diferente. Si ustedes lo pueden notar, no lo estamos grabando en la iglesia. Y ya sé que tengo como unas 2 semanas en las que no hemos subido nada a la página de YouTube. Pero es que me voy a explicar. Pongan cuidado, pongan cuidado. La cosa es que nuestra iglesia, nosotros somos adventistas del séptimo día, pero nuestra iglesia como tal, la iglesita, pues era un local que se estaba alquilando y pues el señor ya no quiso seguir el contrato de alquiler y tuvimos que buscarnos una iglesia y pues que nada que encontramos todavía, entonces ahí andamos sin rumbo y sin destino, viendo a ver dónde nos volvemos a reunir y a causa de eso no tenemos las instalaciones para hacer la grabación correctamente y ahí pues hay que seguir con esto y entonces seguimos con esto y ya aquí estamos. Entonces, habiendo dado una explicación de por qué es que lo estamos haciendo así, repasemos en dónde fue que nos quedamos la vez pasada. La vez pasada estuvimos hablando acerca de Apocalipsis 17 sobre la condenación de la ramera. Y para ser precisos, nos dice en el capítulo 17, versículo 15, y lo leo yo, porque los que están aquí no quieren leer ninguno, y dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, hablando de la ciudad Babilonia, que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando, entre muchas cosas, acerca de la condenación que sufre la ramera, acerca del tiempo del fin, acerca de qué es lo que le va a pasar y ya la tenemos designada, ya sabemos quién es la ramera, nosotros podemos señalarla después de ya más de 60 entregas que hemos hecho, podemos decir que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estoy hablando del sistema, ¿verdad? De la ideología y sistema jerárquico de la Iglesia Católica Apostólica Romana que ha existido desde hace unos 1000 y pico de años. Bueno, ese sistema que se pervirtió porque sí, originalmente esa iglesia era de Dios. Sí, es cierto. Cuando los hermanos católicos dicen es que esta era la iglesia de Dios, tienen toda la razón. ¿Qué es la primera iglesia que fundaron los apóstoles? Sí, efectivamente. Igual que los judíos fueron el primer pueblo de Dios después de muchísimos años con Abraham y luego con Isaac y luego con el mismo Jacob, que era Israel, también eran el pueblo de Dios. No significa que quedaran siendo unos santos hasta el final. Cometieron sus errores. De la misma forma la Iglesia Católica cometió sus errores y por eso fueron retirados, apartados, porque se contaminaron con ideologías paganas. Por eso es que se hace referencia a ella en este texto como una ramera, porque el adulterio bíblicamente puede simbolizar el involucrarse con ideologías que no son de Dios, o sea, con otras deidades, con dioses paganos, falsos y demás. Y aquí me dice, y de eso habíamos hablado la vez pasada, que esta ramera se sienta sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, que son esas aguas donde ella se sienta, y también sobre los 10 cuernos que al final se vuelven contra ella y la queman con fuego, y ya habíamos hablado de eso. A las adúlteras se les apiedraba, pero a las adúlteras, que eran hijas de sacerdote, porque era una iglesia originalmente de Dios, pero que se contaminó, las quemaban, no las apiedraban. Entonces ahí vuelvo a recalcar el hecho de, pues, sí es cierto, la iglesia católica, pues al inicio empezó bien, pero todo fue en decadencia hasta que terminó pervirtiendo. Si lo podemos ver cuando estudiamos las iglesias, cómo es que esa contaminación se fue dando. Pero ya lo hemos estudiado muchas veces. Entonces, de momento, vamos a iniciar, pero no sin primero dejar en claro lo siguiente. La vez pasada, cuando yo me fui, lo último que les dije es acerca del tiempo medieval y acerca del final de los tiempos, que muchas personas piensan que la Iglesia Católica no hizo realmente gran maldad de cosas, o sea, no fue tan sanguinaria para su época, que en realidad el gobierno era más sanguinario y los juicios que ejecutaba el gobierno eran peores. Pero la Biblia a mí me dice que la ramera se sienta encima de esos pueblos, encima de esa bestia que representa ese gobierno. Entonces, si yo me siento encima de un caballo, yo soy el que dice para dónde va el caballo.
Si el caballo le pasa encima a una persona, no van a decir, uy, qué caballo más malo. No, pues malo el que lo estaba montando. Bueno, en este sentido, la Iglesia Católica efectivamente camufla o camufló muchas de sus acciones, tapándolas por medio de echarle la culpa a lo que hacían los gobiernos, los jueces, lo que hacía el ejército, lo que hacían, y ellos quedaban, digamos que con la cara limpia. Eran, como por así decirlo, como un corderito que ponían enfrente y lo sacrificaban para quedar ellos bien. Bueno, un chivo expiatorio es eso. En este caso, es precisamente eso lo que Dios nos está revelando en este texto. Pero, y aquí viene lo interesante, el capítulo 18 del Apocalipsis, que es muy interesante, parece una repetición de lo mismo. Si ustedes lo leen, parece una repetición de exactamente lo mismo que se estaba diciendo antes, que hay la ramera, que es destruida la ramera, que todos los que estaban en la tierra fornicaban con ella, y los reyes y los grandes fornicaban con ella, y que ella tenía muchas riquezas y que se hizo aborrecible e inmunda y que decayó y que por eso fue destruida. Parece que está repitiendo lo mismo de antes. Pero les voy a explicar algo. En la Biblia, cuando Dios repite algo, es porque ese algo es muy importante. Ahora, aquí es donde viene el punto. Este texto no está escrito para las personas del futuro cuando la ramera está recibiendo ese castigo. De hecho, este texto no está dirigido ni siquiera a la ramera. La ramera ya, o la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya hizo las cosas malas que hizo y ya hace las cosas malas que hace y ya tiene sus planes y ya es dirigida, igual que Satanás ya está haciendo sus planes y haciendo sus cosas malas y ya ellos van para condenación. Un texto de estos ni fu ni fa les hace. Entonces, este texto, ¿para quién va dirigido? Para el pueblo de Dios, y no el pueblo de Dios de el futuro. Porque ¿qué sentido tendría que en el futuro a usted le estén dando un mensaje importante acerca de lo que está pasando precisamente en ese instante, que ya usted ni fu ni fa, porque ya se supone que usted para estos momentos, si es un hijo de Dios, está a salvo, están cayendo las plagas, están matando un montón de pecadores y ustedes están pues relativamente bien, están tan bien como Elías, que era sustentado y alimentado con pan y agua, mientras todos los demás padecían pericias porque no llovía. Más o menos así. Entonces, ni fu ni fa les va a ser el saber la condenación de la ramera. Este texto está dirigido en particular para nosotros. Este tiempo en preciso. Este tiempo en el que si yo les digo a la mayoría que la Iglesia Católica Apostólica Romana gobierna el mundo y que dirige las naciones y que se sienta sobre todos los pueblos y que se sienta sobre todo lo que es el conjunto conglomerado de todas las naciones en poder, si lo quieren llamar la ONU, lo pueden llamar la ONU, si lo quieren llamar las potencias mundiales, lo pueden llamar las potencias mundiales, como ustedes quieran, se sienta encima. ¿Quién me va a creer eso? Nadie me va a creer eso. Nadie va a creer que Estados Unidos le hace caso al Papa, nadie le va a creer a mi persona que Londres, China y Rusia, todos juntos le hacen caso al Papa. Nadie me va a creer. Precisamente porque está muy bien tapado, está muy bien escondido. De hecho, está tan bien tapado que capaz que los mismos líderes no se dan cuenta de la dirección que toman. Es, digamos, así como que hubiera una persona manipulando una situación con un grupo y los quiere que agarren para la izquierda y empieza a como a insinuar y como a manipular la situación poquito a poquito y todos terminan cogiéndose a la izquierda. Entonces, ¿quién los está dirigiendo? Pues esa persona. Pero para ellos, todos ellos eligieron la izquierda. Eso era lo que ellos querían. Bueno, pues más o menos así. Esto es lo que nos plantea Dios. Esto es lo que nos revela Dios. Entonces, les voy a leer este primer versículo del capítulo 18 y dice de la siguiente forma. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso nos hace recordar varios versículos antes acerca no solo de la venida de Jesús, sino también cuando Dios da un mensaje, un aviso muy importante, como cuando dio lo del librito amargo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Un mensaje así de importante. Y dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Entonces hasta ahí, pongan cuidado. Me está dando el mismo mensaje de los 3 ángeles que venía capítulos antes. Dios me lo está repitiendo.
es como una V. Lo empezó a decir en ese momento, avanzó por las plagas y ahora se regresa al mismo punto. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a un público, o a sus hijos en este caso, que todavía no están viviendo esto y tienen tiempo de prepararse, tienen tiempo de entender. Y se los voy a demostrar. Oiga lo que dicen, oiga lo que dicen. Esto es en el capítulo 18 y ya me habló de la condenación de la ramera y ya me habló acerca de todo eso, pero dice: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y después de esa aclaración dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es prácticamente la misma cita del mensaje de los 3 ángeles. Pero ¿qué sentido tiene dárselo a un pueblo que ya está viendo la caída de la ramera y que ya está viendo las plagas caer? Este mensaje está dirigido, es como que Dios abre un paréntesis y les dice: ok, ustedes que sí todavía están a tiempo y que todavía están ahí y que no parece, porque no parece que sean las cosas así, pero yo les digo, salgan de ellas, pueblo mío. Y no le está diciendo a las personas neófitas o a las personas que no conocen, para que me entiendan. No le está hablando a las personas que son católicas en sí mismas. O sea, si ciertamente las personas católicas que no entienden acerca de la condición en la que está la Iglesia Católica y qué representa en la profecía bíblica y en qué condición está frente a Dios, realmente para ellos no hay maldad en sus actos, no hay maldad en pasar la Semana Santa comiendo solamente pescado y en poniendo 10,000 crucifijos con agua bendita traído del Vaticano. O sea, realmente para ellos no hay pecado porque ellos creen que realmente le están sirviendo a Dios, realmente están haciéndolo con el corazón. O sea, ellos creen que es lo correcto y por eso es que lo hacen. No lo están haciendo para ganarse el cielo, simplemente porque ellos creen que así es la forma correcta de adorar a Dios. Entonces esto es más que nada para, sí, ese pueblo efectivamente, pero también para los que sí conocen. Porque sí, hay personas que conocen, hay personas que son cristianas, hay personas que son adventistas incluso, que conocen y se relacionan, se vinculan. Eso es lo que dice. Dice que salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. No me está diciendo literalmente que sea parte de la ramera, sino que participe de sus pecados, estar en alianza con ella. Eso es lo que me está diciendo el texto. Ahora, Dios nos da esa aclaración una vez más porque es muy difícil de ver, como les estoy diciendo. Si yo digo esto, nadie me va a creer. No significa que no sea cierto, significa que está muy bien escondido, tanto que yo podría ir perfectamente a prisión por alzar calumnias contra una iglesia, por decir esto, que simplemente estoy interpretando el texto, y ya lo hice en las 60 entregas pasadas y toda la explicación. Si me llevan a juicio, les presento esas prédicas. Pero, dejando eso de lado entonces, y continuando con el texto, nos dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado de sus maldades, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Entonces, voy a resumir esta parte porque sí, efectivamente está diciendo lo mismo. Está diciendo que ella se glorificó, que ella disfrutó de deleites, que ella dijo en su corazón que no iba a ser viuda ni que iba a haber llanto, pero que en un solo día van a venir todos sus juicios. Es una repetición ciertamente una y otra vez de lo mismo que dijo antes. Pero cuando Dios repite algo es porque es algo muy importante. Si usted lo nota, la Iglesia Católica aquí expresada, la ramera aquí expresada, era como la mujer de Oseas hasta cierto punto, sin el arrepentimiento, ¿verdad? La mujer de un profeta que se llamó Oseas, que fue adúltera y que no entendió que todo lo que recibía era de su esposo, y cuando fue adúltera lo perdió todo. Ciertamente ella se enmendó, regresó con su marido y volvieron a hacer un matrimonio. Entonces eso representaría al pueblo de Dios que pecó, pero retornó de sus pasos. En este caso ella pecó y siguió pecando y siguió pecando y siguió pecando y no se arrepintió de nada. Y entonces ahí es donde viene una de las partes más interesantes de todo esto. Vean, nos vamos a brincar
todo lo que habla acerca de las maderas y los inciensos y la púrpura y los diamantes y todo lo que tenía y todo lo que viene ahí. Sí, es importante y tiene mucho simbolismo, pero ciertamente no es la parte más importante. Ya la hemos repasado y estudiado muchas veces. La parte importante viene en el versículo 10. Dice: parándose lejos por el temor de su tormento. Estoy hablando acerca, es más, les voy a leer el versículo 9, perdón. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Para ahí un toque. Los reyes están lamentando porque la ramera fue condenada, no por los pecados que ellos cometieron. ¿Sí entienden? El lamento de ellos, el arrepentimiento de ellos es haber perdido esos deleites, no haber pecado. Y es una gran diferencia. Dios acepta el arrepentimiento de una persona cuando se arrepiente del pecado y la ofensa cometida porque dañó a su creador que lo amaba. Pero en este caso, ellos lo que lamentan es la pérdida de los deleites que disfrutaban a causa del pecado. Y dice: y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y después de eso, en el capítulo 11, 12, 13, 14, dice más acerca de todos los deleites que ellos disfrutaban, que tenían esclavos, almas de hombres. Y si usted se puede analizar eso, está muy violento. Significa que en la actualidad todavía se comercia con esclavos. Y de forma entre ellos, y lo disfrutan, y eso está bien perverso. Dios nos muestra cosas detrás del telón. Pero vuelve a repetirlo en el versículo 15. Solamente que esta vez no dice los reyes. Ahora no son los reyes, ahora son los mercaderes de todas estas cosas. Entonces los reyes recibían de los mercaderes por medio de ella. Ella era un intermediario, eso es lo que hacía, esa era su función, intermediar entre los mercaderes que traían esas almas de los hombres, esclavos, caballos, ovejas, bestias, riquezas de todo tipo, y los reyes de la tierra que gobernaban con el poder civil. Y dice en el versículo 15: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, está adornada de oro, y todo lo que dice acerca de ella, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Entonces, una vez más, hablan acerca de el esplendor de la riqueza que tenía, y no solo lo dice una vez, sino que lo dice dos veces. Y no solo lo dice dos veces, sino que en el versículo 18 y el versículo 17 continúa diciendo: y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, suave. Estaban los reyes que tenían el poder civil, estaban los mercaderes que eran los que comerciaban y la usaban a ella como intermediario. Y ahora están los que trabajan en el mar. Mar en la Biblia simbólicamente son muchedumbres de personas. Los que se aprovechan de esas muchedumbres de personas, los que tienen esas muchedumbres de personas, o los que están metidos en esa muchedumbre de personas. De esos son de los que están hablando. Y noten que todos se paran de lejos. Los reyes, los mercaderes y estos tipos que trabajan en el mar, los tres se paran de lejos viéndola y lamentándose. Ellos no quieren recibir del tormento que le va a llegar. Pero la Biblia me dice: no te hagas partícipe de tus pecados, porque si no vas a recibir lo mismo. Entonces ellos van a recibir lo mismo. Se paran de lejos porque tienen miedo, porque saben de su culpa por haber ejecutado esas acciones como compinches de esta ramera, de esta gran ciudad llamada Babilonia, o si le quieren poner nombre en la actualidad, Iglesia Católica Apostólica Romana. Así. Y dice otra vez en el versículo 19, y viendo el humo, en el versículo 18, perdón, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces, lloraron y se lamentaron. O sea, realmente estaban de luto por esa ramera y Dios la estaba condenando. Entonces también van a recibir su misma condenación. Si lamentan el pecado de esa manera, también van a recibir la misma condenación.
diciendo: ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar, o sea, riquezas. Naves en la Biblia habla acerca de riqueza, sea monetaria o sea militar. En este caso es riqueza económica, riqueza monetaria. Todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces Dios lo repite 3 veces y habla acerca de los reyes que tienen el poder civil, el ejército, la policía, los líderes de los países. Habla de los mercaderes, los que comercian entre el gobierno y entre los hombres ricos y poderosos, o entre las personas que tienen riqueza o que han florecido por medio de esa muchedumbre de personas del mar. Aquí quiero hacer una aclaración. No es que todas las personas que hacen dinero estén pecando. No es que hacer dinero sea pecado. De hecho, en la Biblia tenemos el relato de muchísimas personas que hicieron muchísimo dinero y que fueron muy buenas. Es los que se enlazan o reciben beneficios de los pecados realizados. O sea, los pecados que dice ahí la Biblia. Si lo quieren ver así, la persona codiciosa que busca por encima de todo el dinero, o la persona que para hacer sus tranzas comete pecados, o las personas, ese tipo de gente. Eso es a lo que estamos refiriéndonos. No, hacer dinero no está mal. Si usted tiene un montón de dinero, puede ayudar a un montón de gente. Entonces esa no es la parte que está mal. Dice los que se hacen partícipes de sus pecados. Esos son los que tienen un problemota. Y los que trabajan en el mar, o sea, esos economistas, esos creadores de empresas, esos gerentes, esos supervisores, lo que usted quiera llamarlos, la gente que se hizo adinerada en algún sentido, de una u otra manera, es gracias a que la Iglesia Católica Apostólica Romana sirve como intermediario. Y yo sé que no me van a creer, pero eso es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice que hay un agente llamado la ramera o la gran ciudad que sirve de intermediario entre estos 3 poderes: el poder civil, político, el poder como tal, el poder de tranzas entre el poder político y el poder económico, los ricos del mundo, y las personas que se aprovechan de la pópula, de la gente en común, para hacer riquezas. Esos 3 grupos forman una alianza y se ven beneficiados con la ayuda de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sea que lo sepan o sea que no lo sepan. Pero la Biblia me dice que es así y Dios lo repite 3 veces porque es bien importante. Y les digo que otra cosa es bien importante. Así como para ir cerrando, como para ir terminando, porque ya casi que se me acaba el tiempo. Dice que en una hora fue destruida. O sea, la condenación de la ramera, el castigo que le cae a la ramera, dura 1 hora. Nosotros habíamos estudiado lo que era el Armagedón en la clase antepasada, si es que se acuerdan. Y vimos que literalmente las personas llegan a darse cuenta que viene Jesús, sea porque crean que es un extraterrestre, sean porque crean que de verdad es Jesús y los viene a castigar, y entonces ya, y defendámonos porque no queda de otra. Sea el engaño que se quieran echar los demonios, ellos saben que algo, que Jesús viene a la tierra y viene con intenciones de destrucción. Entonces ellos en el Armagedón, de eso se trata, se ponen en contra de Dios y hacen su última rebelión. Y en ese punto, cuando se dan cuenta que no pueden hacer nada contra Jesús, cuando se va acercando y entienden la magnitud de su poder y se dan cuenta del engaño en el que estuvieron, se vuelven contra la ramera, y ahí es donde viene la parte de que la desnudan y que la queman en fuego. Bueno, eso lo hacen los 10 reinos, eso lo hacen los gobiernos en general, dándose cuenta precisamente de esto que yo les estoy diciendo en este momento, que ignoraron o sabían durante mucho tiempo que la Iglesia Católica gobernaba el mundo detrás de telón. Y cuando se dan cuenta de eso y se dan cuenta de que ellas fueron las que lo condujeron hasta el punto en el que ellos están, que ya no hay forma de retraerse, ya no hay forma de regresar, ya están en condenación, ya ni siquiera quieren, porque se lamentan de haber perdido el pecado, no del pecado en sí mismo. Entonces se vuelven contra la Iglesia Católica. ¿Y cuánto dura ese castigo? ¿Y cuánto dura el castigo que le da a Dios? 1 hora. 1 hora, ¿cuánto es bíblicamente? 14 días. Eso es lo que dura. Literal, 14 días. Es una fecha profética. ¿Cuándo empieza?
pues, no sé la fecha exacta, ustedes se van a dar cuenta cuando la gente cuando la gente se dé cuenta de esto que yo les estoy diciendo en este momento y de verdad se lo crean porque hayan pruebas, ahora sí. Ahí sí ya no va a haber nadie que diga, uy, no, es que jamás, ¿cómo va a decir eso? No, ahí ya todos van a estar seguros. A partir de ese momento, 14 días. Es una fecha profética que es bueno saberla, nos puede servir en el futuro, nos puede ayudar. Dios nos las da por una buena razón, pero la parte importante de todo este texto es que la Iglesia Católica recibe un castigo a causa de sus pecados por haber hecho tranzas, por haberse convertido en ramera, por haber sido esa ciudad esplendorosa como Babilonia, que era muy bella, pero condenaba la adoración a Dios y obligaba a la gente a rendirle tributo a su estatua, como en Babilonia Nabucodonosor. Y también va a condenar a los reyes, los mercaderes y los que trabajan en el mar, los que sacan provecho del comercio del mundo. A todas esas personas les va a caer el mismo mal, pero Dios nos da la advertencia al principio del capítulo 18 precisamente para salir de ahí. Una vez más repite el mensaje de los 3 ángeles, que si ustedes me preguntan, sí, es el mensaje más importante que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De hecho, es el único mensaje que debería de dar, es el mensaje que yo estoy dando en este momento. Con todo esto y de la profecía que hemos estudiado, con todo eso, el mensaje que debería de quedarles es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no reciban también la condenación que le va a tocar. Entonces, hermanos, con eso yo creo que terminamos. Yo creo que me quedó tiempo, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Solamente les termino leyendo el versículo 20 de este mismo capítulo y dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Yo no puedo demostrarles con datos, no puedo con pruebas demostrarles que la Iglesia Católica domina el mundo. No puedo demostrarles que todos están confabulados. No puedo demostrarles que todos los mercaderes, todas las personas que tienen finanzas, todos los grandes y poderosos, los ricos más ricos del planeta Tierra, que están relacionados con ella. Yo no se los puedo demostrar. No puedo, no tengo pruebas. Mi única prueba es el análisis bíblico de la profecía, como lo hemos hecho en los últimos 60 videos que hemos subido. Y con eso a mí me basta. Si yo tengo que ir a prisión por haber dicho eso, pues voy tranquilo, no tengo ningún problema. Porque Dios, si lo repite tantas veces en la Biblia, es porque quiere que yo también lo repita. Y ustedes. Entonces, si se pueden llevar un mensaje, hermanos, sépanlo, que el mensaje más importante que hay que dar. Y sí, hay muchos mensajes importantes en la Biblia: el amor a Cristo, la justificación, la verdad acerca de la muerte y la resurrección. Todos esos mensajes son muy importantes, ciertamente son muy importantes y necesarios, porque sin ellos usted no llega a la verdad, al convencimiento claro. Pero el más importante, el que pesa encima de todos esos, el que debería de dar todo adventista al séptimo día, es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. No me está diciendo no te hagas católico, me está diciendo que no participe de sus pecados, que ni me le acerque, que ni lo vuelva a ver. Yo por un lado, él por el otro. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, Diosito me los bendiga, tengan un muy bonito sábado y disculpen el retraso de estas 2 semanas que ya nos pasaron de todas las desgracias. Se nos vinieron todas las plagas encima, pero Dios sabe lo que está haciendo y ahí se va moviendo. Entonces, Diosito me los bendiga y muchísimas gracias.